Buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Una alegría poder retomar la temática por las noches. Vamos a seguir estudiando en esta noche el libro de Colosenses, un hermoso libro lleno de la gracia de Dios, lleno de contenido acerca de nuestro Salvador. Espero que ustedes estén bien. Espero que su día haya sido lindo y que podamos terminarlo cantando y estudiando la palabra de Dios. Por eso que, vamos a comenzar cantando. Doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Voy a saludar a los que ya están conectados. Estamos saludando a Milka, Vera, también a Gustavo, a William y Ruth, Jacqueline, Elvia, Nolfa también. Así que a medida que nos vamos, buenas noches Nolfa, buenas noches, un saludo para ti, también para René y para la familia, ¿no? Ahí estamos contentos de poder estar juntos. Hola Alba, ¿cómo estás? Gracias por el saludito que haces allí. La verdad que es un placer poder compartir este momento con ustedes. Muy bien, vamos a alabar a Dios, vamos a cantar. Yo elegí aquí un himno lindo para que juntos podamos alabar al Señor. Comenzando, por supuesto, con un himno poderoso, un himno que nos haga acordar de la victoria que involucra creer en Jesús y esperar su venida, ¿sí? Así que vamos a cantar juntos el 178, el 178. Contemplé la gloria. Hola Flavia, ¿cómo estás? Cantamos juntos. Contemplé la gloria del regreso de mi Salvador, que a su paso va pisando el lagar del detractor, con su espada refulgente como gran conquistador, avanza vencedor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo ven Jesús. Cual el lirio de los valles, Cristo vino a nacer para revelar del Padre el poder transformador. Murió para salvarnos, anunciemos por doquier que avanza vencedor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo ven Jesús. Ha sonado la trompeta que jamás se rendirá, ha juzgado a los mortales su divino tribunal. Reuniendo prestamente al Señor que nos dará victoria eterna. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo ven Jesús. Hay un cántico que salió hace unos años atrás, un cántico hermoso de los jóvenes.
Y este cántico me gusta cantarlo porque realmente me ayuda a poner el foco en la persona de Dios. Así que yo te invito a cantar. Si te acordás de cantar este cántico, cantalo conmigo, ahí en tu casa, ¿sí? Si no, presta atención en la letra, muy bonito, muy lindo y lleno de contenido de la persona de Dios. Mi Dios se llama. Es el Señor, digno de loor, suya es la gloria, pues Él es todo amor. Yo con su amor siempre soy feliz, Él es mi maestro, yo Él aprendí. Grande es el Señor, digno de loor, suya es la gloria, pues Él es todo amor. Yo con su amor siempre soy feliz, Él es mi maestro, yo Él aprendí. Precioso himno, querido. Qué precioso himno, un himno maravilloso. Siempre que lo canto y pienso en su letra, me corre como un escalofrío, ¿no? Porque pensar en el Señor es maravilloso, pensar en su bondad. Vamos a cantar también el que aquí. Gracias, Oscar, por tu saludo. Dios te bendiga mucho. Pido disculpas por lo de ayer que los hice esperar. Bueno, fueron algunas situaciones allí que no pude manejar. Pero bueno, estamos de vuelta. Y gracias también por la compañía de ustedes, ¿no? Esto tiene razón de ser si podemos compartirlo con alguien y ustedes a la vez los comparten después con otros en sus grupos. La idea es estudiar la palabra de Dios con la palabra de Dios. Por eso es importante
que tú me acompañes aquí con una Biblia, ¿sí?, en tu mano, para que podamos ir viendo lo que el texto de la palabra de Dios nos enseña y nos instruye. Vamos a cantar el 559 que nos pide Gustavo. Así que cantamos ese. 559. No te dé temor, claro que sí. No te dé temor. Está corriendo y bueno, quiero invitarte a cantar el número 32 para darle un marco al canto del inicio donde nos reunimos en el santuario. En este momento el santuario es aquel lugar donde vos estás y donde Dios va a hacer la presencia en tu vida y ahí a través de la palabra, ¿no? Así que vamos a cantar este himno, nos reunimos en tu santuario. ¿Por qué? Porque el primer santuario, por supuesto, dice la sierva de Dios que hay tres momentos importantes en la vida de oración de un creyente. La primera es cuando es la cámara secreta, cuando yo estoy con Dios, ahí en la intimidad. Es mi corazón y mi mente es como una habitación donde Dios se hace presente cuando yo lo invoco. Y él, mejor dicho, me lleva a su presencia a través de la oración, ¿no es cierto?, donde estamos en esa hermosa presencia del Señor.
hacemos morada con Él cuando oramos al Señor. También cuando oramos como familia. Allí también Dios pone su presencia. Y en este momento, ya sea que estés solo o estés con alguien a tu lado, con tu esposo, tu esposa, tu familia, Dios también quiere hacer una morada, ¿no? Y ese momento es un momento de reunión donde vamos a pedir que Dios esté allí con nosotros, ¿sí? Vamos a cantar este himno tan lindo. Nos reunimos en tu santuario, donde santos ángeles te rinden su olor. Vamos a adorar con gran nombre en la santidad de tu presencia. Te alabo, Señor. A través de la palabra también entramos, por supuesto, en la adoración a Dios. Por eso quiero invitarte que pongas ahora tu mente y tu corazón al estudio de la palabra. No dejes que nada te distraiga en este momento. Para que Dios nos hable, te hable a ti y me hable a mí. Aquí hay un hermoso mensaje de parte del Señor a través de estos pasajes que vamos a estudiar hoy. Oramos juntos, después al final vamos a orar por los pedidos, ¿sí? Querido Padre, una vez más, en tu presencia, Señor, nos colocamos. Gracias por la oportunidad de cantar, gracias por la oportunidad de alabar tu nombre. Gracias por poner nuestros ojos en ti, porque eso es una obra tuya, Señor, donde podemos hoy, en este tiempo, transformar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro hogar, en un lugar donde puedas habitar plenamente en nuestras vidas, Señor. Llegará el momento donde que tú nos darás la oportunidad de volver al templo físico, de material, donde tu pueblo se reunirá. Pero ahora, Señor, nuestro templo es la casa. Nuestro templo es nuestro corazón y siempre lo será. Pero hoy estamos viviendo circunstancias muy, muy importantes, Señor. Por eso pedimos tu presencia, que tu Espíritu Santo nos acompañe, que Él nos enseñe, que Él nos ayude a tener comprensión de estos pasajes que vamos a estudiar en este día. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. En primer lugar, quiero preguntarle si se me escucha bien, las palabras se escuchan bien, si el tono llega bien ahí a ustedes. Con una así ya me quedo satisfecho. Bueno, vamos entonces a abrir la palabra de Dios. Vamos a ir allí al libro de Colosenses. Estamos estudiando este libro maravilloso. Veníamos analizando unos pasajes interesantes en este libro y nos habíamos detenido en el versículo 15. Ahí nos quedamos la última vez que nosotros estudiamos juntos. Entonces, hoy vamos a estudiar la segunda serie de advertencias. Hay 3 advertencias que nosotros encontramos en el capítulo 2, que ya vimos la primera, ahora vamos a ver la segunda. Y mañana, si Dios nos permite, si mi esposa no está en el aire, ella tendrá, si ella está en el aire, ella tendrá el espacio que nuevamente yo me junto con ustedes y yo continuaré el jueves. Pero si ella no está, estudiaremos mañana o el jueves el resto, la tercera advertencia de Pablo en cuanto a estas enseñanzas que se estaban propagando en la iglesia de Colosas, ahí en ese grupo de creyentes. En este pasaje nosotros vamos a leerlo y después vamos a hacer una
un estudio de estos pasajes. ¿Sí? Vamos a considerarlo dentro de la misma epístola y después vamos a ver algunos otros textos fuera de Colosenses para tratar de visualizar, tratar de tener alguna percepción de qué es lo que Dios nos quiere decir aquí a través de Pablo. Leemos juntos. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17. Son dos solamente textos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora, queridos, este es un pasaje muy importante. ¿Por qué? Porque es un texto que ha llevado a aquellos estudiosos de la Biblia a no ponerse de acuerdo en cuanto a qué es lo que encontramos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué existen, digamos, esas dificultades? En primer lugar, porque nosotros en el texto no tenemos así con un registro detallado de cuáles eran las falsas enseñanzas o una descripción del contenido de esas falsas enseñanzas de esos maestros falsos que se encontraban en Colosas cuando Pablo escribió la carta. No tenemos un libro, un contenido de sus enseñanzas. Sí tenemos algunas referencias dentro de la epístola, dentro de la carta, que son calificadas como falsas enseñanzas, pero vuelvo al punto, no tenemos una descripción de cada una de ellas. Lo que encontramos dentro de mi propia epístola, encontramos las frases como tradiciones, filosofías, rudimientos del mundo, plenitudes, principados y potestades. Encontramos comidas, bebidas, ¿sí? Y también otros aspectos como observancias de fiestas, adoración de ángeles y por supuesto encontramos también el ascetismo dentro de la misma epístola. Ahora, estas referencias son referencias aisladas de una descripción de en qué consisten esas tradiciones, en qué consisten esos principados y potestades. No hay una cosa detallada que nosotros podamos decir, esto es. Solamente podemos decir que todo eso que se menciona en la carta podría estar asociado a algún tipo de judaísmo que se intentaba restablecer o establecer en Colosas, o también hay referencias a un judaísmo gnóstico, o como dijimos anteriormente en otros programas, alguna secta con enseñanzas contrarias al cristianismo. Nosotros acá vamos a intentar, a través del pasaje, ir descubriendo un poco lo que Pablo estaba diciéndole a los colosenses. Pero vuelvo al punto, no tenemos referencias en manera explícita, ¿sí? Están implícitas algunas palabras que claramente Pablo las identifica como falsas enseñanzas. Nosotros no podemos hacerle decir a esas palabras cosas que no tenemos una descripción, pero sabemos que para Pablo eran enseñanzas contrarias al cristianismo. Eso queda claro en la epístola. O sea, todas aquellas cosas que se mencionaron atentaban contra la persona de Cristo, contra su acto redentor, contra
su deidad, contra su humanidad y contra sus virtudes y sus méritos como Salvador. Y ese era el riesgo que corrían los colosenses al permitir que aquellas enseñanzas hayan cabida en su mente y en su corazón, sacando así de su vida la centralidad en Jesús como su Salvador. Ahora, este versículo 16 dice, por tanto. Ese por tanto está conectado con lo que está más arriba. ¿Y qué es lo que está más arriba? De acuerdo al texto, al texto que tenemos aquí, nosotros encontramos que Jesús fue el que circuncidó, no con circuncisión de mano, sino habla de una circuncisión espiritual, una circuncisión del corazón, de la mente, a los colosenses cuando ellos escucharon el Evangelio y aceptaron a Jesús como su Salvador. Esa circuncisión se refleja en el acto del bautismo, que es simplemente una acción visible de algo que ya el creyente vive en su corazón. Es el resultado. Y eso es posible a través de la fe que Dios generó en los colosenses mediante las promesas que le brindó a través de la persona de Cristo. Por eso que la predicación del Evangelio tiene un contenido bien claro, centrado en la persona de Jesús y de su acto salvífico en favor de la humanidad. Toda la Biblia apunta a ese hecho. Entonces, venía describiendo que ellos, por ese acto extraordinario, habían muerto al pecado, habían muerto a la carne, ¿no es cierto? Y por supuesto, como resultado, Dios los perdonó en ese acto que realizó a través de Cristo. Por eso, el versículo 14 dice, anulando el acta que ya lo mencionamos. Ahí había algo que testificaba en contra de nosotros. Por eso el mundo no es que Jesús vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. ¿Y por qué? Porque ya estaba condenado. Hay una condenación que pesa sobre el mundo y Dios vino a anular esa deuda que la humanidad tiene con Dios por la naturaleza del pecado. Cristo, al venir al mundo, puso fin a esa acusación, puso fin a aquello que nos tenía, digamos, endeudado. Y lo hizo cuando murió en la cruz del Calvario. Allí todo aquello quedó pago, quedó totalmente borrado. Y de esa manera despojó y lo hizo público a todos aquellos poderes que puedan existir en la tierra, principados, ángeles, que intenten ocupar el lugar de Cristo como medio de salvación. Los despojó, en el sentido de que su acción salvífica fue absoluta, que no hay nadie ni en el cielo ni en la tierra fuera de Cristo que pueda realmente hacer posible que el acta de los decretos sea borrada y anulada. Sobre esta base, ahora Pablo va a decir, por lo tanto, queridos, en otras palabras, por lo tanto, después que ustedes fueron circuncidados por el bautismo en su fe en Cristo y fueron levantados y resucitados a una vida nueva, sus pecados han sido perdonados y ya hoy viven una vida totalmente nueva. Eso es posible porque Dios pagó eso en la persona de Cristo y por lo tanto ahora, en esa nueva vida, Pablo le dice, que nadie os juzgue. ¿Por qué? Porque evidentemente aquellos iluminados maestros de la época de los creyentes de Colosas
habían llegado con una serie de requisitos de vida cristiana. Requisitos contrarios al Evangelio. Entonces aquí Pablo le dice, querido, no hagas, no permitas que aquellas falsas enseñanzas, falsos sistemas, juzguen tu vida cristiana. Lo que tú tienes que hacer es juzgar tu vida cristiana desde la persona de Cristo. Él es el que debe guiar tu vida, guiar todo. Él es el que te juzga. ¿Y a través de qué? A través de su palabra, porque Jesús dijo, yo a nadie juzgo, sino dice, las palabras que yo os he hablado, ellas son las que juzgan. ¿Qué son sus palabras? Sus enseñanzas. Aquellas enseñanzas que Jesús les pidió a sus discípulos antes de ascender a los cielos, que ahora ellos vayan y enseñen al mundo para que obtengan la salvación. Porque las palabras de Jesús son palabras de vida. Generan vida cuando la recibimos en el corazón y cuando dejamos que ella trabaje en nosotros. Entonces aquí se menciona a estos falsos maestros tratando de hacer conciencia, tratando de poner una esclavitud en sus conciencias de esas personas que fueron libres en Cristo. Pablo decía, van a volver a la esclavitud, en otra palabra. Ahora son libres. Ustedes tienen vida plena en Cristo. Ahora, queridos, hay gente que puede malinterpretar o interpreta mal el aspecto de la libertad. Para mantenernos libres en una sociedad justa, ¿no? Es muy tenue nuestra sociedad en cuanto a la justicia. Yo lo entiendo eso. Pero de la perspectiva bíblica, una persona libre es aquella que puede vivir en una sociedad, en una comunidad, respetando sus derechos y los derechos de los demás. Cuando se infringe, yo estoy poniendo en peligro esa libertad, porque voy a terminar yendo para cualquier otro lado o teniendo consecuencias por mis acciones. Entonces Pablo le dice que nadie te juzgue en cuanto a qué. Evidentemente se estaba poniendo un fuerte énfasis aquí por las palabras que se usan. Por ejemplo, dice que nadie te juzgue en cuanto a comida o en bebida. Ahora, cuando se usa aquí la palabra comida o bebida, yo quiero que se preste atención bien, porque estas palabras no se refieren a lo que se come. No hay aquí un aspecto en qué es lo que se come, sino a la manera que se comía. O sea que la palabra comida y bebida, por su carga semántica en la palabra, no está haciendo una alusión a ver qué comen, sino cómo están comiendo. La manera en que ellos comían tenía una carga ceremonial que estos maestros judaizantes lo llevaban a un punto de que, capaz que usted entienda el término que voy a usar ahora, lo llevaban ya a un límite de considerarlo ceremonias sacramentales, o sea que tenían un contenido salvífico. Y Pablo se le puso los pelos de punta. Me imagino que era calvito, ¿no es cierto? Pero los pocos que tenía se lo habrán puesto de punta. Porque eso era sacar a Cristo. Cualquier cosa que yo quiera
poner una función sacramental, salvífica. Por ejemplo, vamos a hablar hoy en términos nuestros. Ir a la iglesia te salva. No. Ir a la iglesia no te salva. El que te salva es Cristo. Ahora, ¿significa con eso que no es importante ir a la iglesia? No, hay pasajes que nos mencionan la importancia, ¿sí?, de congregarnos. No porque en ello haya un contenido salvífico, sino porque el acto de congregarse me ayuda a aprender a convivir en comunidad de fe y practicar, poner en práctica la fe que Cristo puso en mí, en mis acciones como creyente, en el amor, en la paciencia, todas aquellas virtudes que el Señor va colocando en nosotros. Entonces, lo que Pablo estaba diciendo aquí, que la forma en que vos comas y que vos bebas no sea un motivo para cuestionar tu salvación o para hacer de tal manera, porque si no te vas a perder. Lo mismo, dentro del mismo contenido, nosotros podemos decir que están involucradas las otras cosas que se mencionan aquí. Algunas personas dicen, no, acá Pablo anuló, dice que ya podemos comer de todo. No se está refiriendo de eso. Y esto es lo que a veces nosotros hacemos, porque decir eso es, primero, desconocer el contexto, desconocer la carga semántica de las palabras, y, en tercer lugar, desconocer todo el testimonio de las Escrituras, que claramente nos hablan del valor que Dios tiene, ¿sí?, que Dios le da a lo que es nuestro templo, nuestro cuerpo físico. Lo considera un templo del Espíritu Santo. Entonces, tampoco aquí se refiere a que podemos beber cualquier cosa. Algunos sí lo toman desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque ponen el énfasis en esa libertad, como que Pablo está viendo que tenemos libertad para hoy en día hacer lo que queremos como cristianos. No es eso lo que está hablando Pablo. Pablo estaba hablando de personas que hacían de la comida, de la acción de comer, de la forma de comer y la forma de beber, un acto ceremonial con un contenido salvífico. Esos alimentos que se mencionan allá, aquí en este texto, pueden ser lo que conocemos nosotros como aquellas libaciones y alimentos que eran parte del ceremonial del sistema judío. Aquí, evidentemente, uno puede, digamos, sacar una deducción. Evidentemente, estos maestros estaban intentando establecer prohibiciones e instrucciones acerca de cómo debo comer y cómo debo beber. Y eso Pablo dice de ninguna manera. Entonces, tenemos que concluir que aquí Pablo no está poniendo el punto en el hecho de que se levanta la prohibición de comer las carnes que Dios no permite comer y darnos a comer cualquier cosa. No está hablando de eso Pablo. Y eso tiene que quedar muy claro cuando estudiamos el libro de Colosenses. Y quizás usted me diga, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Porque hay aspectos que se mencionan. En primer lugar, no hay referencias aquí a qué tipo de carnes, qué tipo de comida eran. ¿Hay aquí alguna referencia? No hay ninguna. No sabemos si eran carnes limpias, carnes... no sabemos. Simplemente se refiere a comidas. Y además hay algo interesante. El concepto de carnes puras e impuras no es
un concepto de Moisés. Ya estaban prescritas en el Génesis. Cuando usted va en el capítulo 7, por ejemplo, allí va a encontrar claramente que ya se tenía en claro lo que Dios había mandado a la humanidad para la protección de su organismo, la buena vida de su organismo. Entonces, se menciona ahora aquí días de fiesta. Estos días de fiesta eran ordenanzas ceremoniales que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Allí en Éxodo 23:14, después aparece en Levítico 23:2, ¿sí? Y como una profecía de que iban a perder todo eso por causa de su desobediencia, aparece en Oseas el capítulo que encontramos allí, 2, versículo 11, en un orden bien claro. Ahora, evidentemente que también estos días de fiestas, los maestros querían que los creyentes de Colosas los cumplan, los guarden tal como se hacía en el mundo judío de aquellas épocas. Con todas las prescripciones, inclusive que venían incluidas en sus manuales. No lo tenemos, pero sabemos que había un detalle, inclusive la observancia del día del sábado, había tantas reglas y normas que en los días de Jesús tuvo que limpiar todas esas tradiciones humanas en la observancia del sábado y hacer de él un día de delicia, ¿no? Como es el propósito del Señor. Ahora, se menciona aquí, por ejemplo, luna nueva, o nuevamente. Aquí estamos hablando la fiesta que eran cada primer día, cada mes, ¿no es cierto? Que se menciona también en la palabra de Dios. Pero aquí lo que aparece, que también es un tema que da mucho que hablar y que es un tema de debate, es que Pablo menciona aquí luna nueva o días de reposo. ¿Cómo solucionamos esto? De la misma manera, querido. No tenemos por qué nosotros forzar nada en el texto. Tenemos que encontrar la respuesta dentro de la misma carta y después ampliarla con aquellos que la Biblia nos revela. Sabemos que en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, encontramos siempre referencia a la forma en que el pueblo judío vivía. Si miramos desde la semana, mes, año. Y si miramos de allá era año, mes, semana. Y en esos días estaban los Shabbat, que eran días en que vos no hacías ninguna actividad porque estabas dedicado al ejercicio espiritual, entonces eran como reposos para ti. Pero que muchas de esas fiestas también caían en sábado, y también puede ser que aquí se haga una mención al día sábado. Pero vuelvo al punto. El énfasis no está puesto sobre la práctica o la vigencia del sábado, sino en todas esas articulaciones, prescripciones y prohibiciones que estos maestros cargaban sobre el sistema, sobre los días de sábado. Ahora, nosotros sabemos y podemos estar, digamos, de alguna manera, en un sentido seguro, que Colosenses nos muestra el fuerte énfasis que Pablo hace para señalar las herejías sin darle mayores descripciones al contenido de esa herejía. La menciona por arriba. Ahora, ¿cómo solucionamos este tema del día aquí, los días sábados, que se menciona en Colosenses? Hay una serie de comentarios donde toman como interpretación que aquí Pablo estaba anulando el sábado. Estaba mostrando que el sábado ya no va más, junto con todos los sistemas, por supuesto, judíos, ¿no es cierto? Pero hacer eso es no respetar
el contexto de la carta. En primer lugar, todos esos términos que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento sobre las ceremonias en el Antiguo Testamento, Pablo aquí habla sobre el uso que se hacía de esas ceremonias para darle un contenido, otra vez, salvíficos, o sea, un contenido sacramental. Es increíble la manera en cómo Pablo, guiado por el Señor, mantiene a los colosenses en la centralidad en Cristo. Yo quedo admirado al estudiar esta carta. Qué tremendo contenido cristológico, qué tremendo contenido del Señor Jesús. Cómo nos ayuda a no irnos ni para acá ni para allá, sino mantenernos mirando a la persona maravillosa de Jesús. Y esa era la intención de Pablo, de que los colosenses no lleguen a colocarle a esas festividades, a esas lunas nuevas, a esas comidas, a esas bebidas, y aún los sábados, un contenido salvífico, sacramental. Porque hacer eso es dejar la sustancia del Evangelio, que es Cristo. Y simplemente todas aquellas ceremonias apuntaban, como lo va a decir al final, apuntaban hacia, eran sombras que apuntaban hacia la sustancia. Entonces, no habla aquí de observar días, no se habla de observar días. Se habla de días que le daban un valor. ¿Ve la diferencia? Así como no se habla qué comida, sino en la manera de comer. Es totalmente diferente la una de la otra. Aquí no se habla de observar días, sino se habla de qué? Del valor que se le está dando a ese tipo de ceremonias. Vamos a ver un ejemplo. Aquí se pone fuerte énfasis de parte de Pablo y él observa y muestra, ¿no es cierto?, que eso es inadecuado para el creyente. Y vamos a ver algún ejemplo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando usted va a Isaías, tenemos quizás el ejemplo más claro de lo que sería el valor sacramental que se le daba en los días de Isaías a todo el rito, cuando en verdad la sustancia no se encontraba, ¿sí?, como acto de fe en esos ritos. Miren lo que dice Isaías. Isaías capítulo 1, vamos a ir de los versículos 11 en adelante. Usted va a encontrar, y es una gran enseñanza para nosotros, que podemos nosotros también practicarla. Miren lo que dice aquí. Primero, el contexto claramente son servicios religiosos, servicios espirituales que el pueblo practicaba, príncipes, reyes, sacerdotes y el pueblo en general, ¿no es cierto? Acá en el versículo 11 dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Pregunta: ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. O sea, para blasfemar delante del Señor con lo que ellos estaban haciendo. Aun cuando llevaban los sacrificios, aun cuando se mataba el cordero o se presentaban las ofrendas, Dios lo consideraba eso como una blasfemia, como un acto que Dios no lo podía aceptar. Y entonces dice: no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas,
no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Por qué? Y lo va a decir más adelante. Inclusive, en ese acto de adoración, ellos iban y adoraban a Dios y oraban. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros, dice, mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Extender las manos es un acto de oración, así que aquí encontramos una oración que se llama paralelismo sinónimo, ¿no es cierto? Es poner énfasis en este punto. Dice, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios no aceptaba todo eso? Porque llenas están de sangre vuestras manos. En otras palabras, la vida de ellos estaba llena de ceremonias, pero que no despertaban en ellos una consagración. Habían transformado todas esas ceremonias como un medio de salvación, cuando en verdad todas esas ceremonias apuntaban al Salvador, del cual ellos deberían rendirle el honor y la gloria a través de sus vidas. Y Dios se opone contra esto. Pablo hace lo mismo. Pablo hace exactamente lo mismo. Hacer o permitir que alguien me juzgue o que yo deje que los demás dirijan y quieran traerme instrucciones, prescripciones en cuanto a esto o aquello, sin tener una revelación claramente en la palabra de Dios, es hacer que Cristo salga de la centralidad de mi vida. ¿Se entiende este concepto? Ahora, el énfasis que aquí encontramos nosotros en Isaías y también volviendo a Colosenses, y que Pablo estaba advirtiendo, era que el indebido uso o el indebido énfasis en las ceremonias, que de alguna manera les generaba una satisfacción personal, con todo ese formalismo que ellos armaban en la forma, y que estos maestros intentaban que los colosenses también practiquen, te conduce desconectado de Cristo. Porque te desconecta de Cristo, porque reemplazas a Cristo. Simplemente en un ejercicio religioso que no tiene ningún significado en absoluto para la salvación. En este pasaje nosotros no encontramos que Pablo ponga en cuestionamiento respecto al día señalado por Dios. No encontramos que Pablo se oponga a la observancia del sábado. Lo que sí Pablo está atacando y con vehemencia es el ceremonialismo religioso con contenido salvífico sacramental. Por lo tanto, si encontramos algo aquí, es que estos pasajes desautorizan a todos aquellos defensores que hoy todavía tenemos de las observancias ceremoniales del pueblo judío. O sea, no podemos, cuando hablo de defensa, es cuando lo quieren establecer, y eso encontramos en estos días. Hay muchos cristianos que practican la fiesta de la cabaña y las demás cosas, ¿no? Pero aquí vemos que Pablo claramente desautoriza las enseñanzas en el sentido de defender esta enseñanza como una forma de mostrar que somos salvos en Cristo. Alguien me dijo, ¿y yo peco si hago la fiesta de las cabañas? Si vos lo haces en tu corazón y que eso te lleva a estar más cerca de Cristo y vivís plenamente con Jesús y no haces de eso un modelo de conciencia para los demás, yo no voy a cuestionar
lo que te acerca a Dios y está dentro de lo que Dios te dice en su palabra. Juzgarlo con la palabra. Pero ahora que yo quiera que todo el mundo siga eso, ¿no es cierto?, y lo establezca como una prueba de discipulado y de salvación, Pablo dijo, no. Él como judío practicaba las fiestas, pero no como un acto de salvación. Él fue inclusive a Jerusalén, donde lo habían aprisionado, fue a adorar y estaba dentro de una festividad. Pero en ningún momento veo a Pablo queriendo que los creyentes se transformen en judíos practicantes con todas sus normas. No. Aquí no estamos hablando, por lo tanto, entonces de una prohibición o una anulación del día señalado por Dios para adorarle, como lo establece la palabra. Entonces, este pasaje no es una referencia a sugerir que el sábado, como día del Señor, haya sido abolido en ese acta. Y le voy a dar dos razones fundamentales. Si usted va allí a Mateo capítulo 24, versículo 20, usted va a encontrar que Jesús, dentro de los temas de oración, pidió a sus discípulos y a través de sus discípulos a todos los que vivieran en la dispensación cristiana, la era cristiana. Dice así: oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en días sábado. Ahora, esta es una profecía desde los días de Cristo hacia la venida del Señor. Y en esa profecía que abarca toda la historia de la iglesia, desde los días de Jesús, ahí en el monte, enseñando, ¿sí?, al pie del templo, podríamos decir, desde sus días hasta la venida del Señor. Aquí Jesús dijo: cuando tengan que huir, cuando estén pasando circunstancias adversas por causa de mi nombre, oren para que vuestra huida no sea ni en invierno, porque es complicado, el frío, todo, ni en sábados. No es porque no estaba permitido huir en un sábado, sino porque era un día donde nosotros deberíamos estar concentrados en otras cosas. Ahora yo les pregunto, si Jesús abolió en la cruz del Calvario lo que muchos dicen, ¿por qué razón para Jesús sigue vigente el sábado en toda la historia del pueblo de Dios? Estaba vigente desde Jesús para atrás. Eso nadie lo cuestiona. Pero lo que me muestra el capítulo de Mateo 24 es que el sábado para Jesús está vigente y por lo tanto para sus discípulos también, porque les pidió a ellos, y por ello para todos los creyentes, de que el sábado sigue siendo el día del Señor. Entonces, si Pablo comprendió bien el Evangelio de Jesucristo, es imposible que él haya sugerido o que él haya dejado como una afirmación de que lo que se anuló en ese acta clavándose en la cruz sea la ley de Dios. Y aquí estamos hablando del sábado, ¿no es cierto? Entonces, no podemos usar este pasaje para intentar desautorizar el sábado como día del Señor. Sigue vigente por las expresiones que Jesús hace en Mateo 24, 20, y también por el testimonio abrumador que tenemos en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos, sobre la práctica de la observancia del sábado en la vida de los apóstoles. Si eso no son evidencias para nosotros, entonces, ¿qué más evidencia queremos? Por lo tanto, volviendo al contexto de Colosenses, Pablo está diciendo aquí
que no debemos nosotros permitir, porque la salvación que hemos tenido en Cristo es absoluta. Por eso Él dice, en Él vosotros estáis completos. Él lo llena todo. Entonces, menciona un aspecto más el pasaje, en el versículo 16 dice, todo lo cual, o sea, todo lo cual, ¿qué cual? Comida, bebida, fiestas, luna nueva, días de reposo. Eso es lo cual. Todo lo cual es sombra. Sombra. O sea, todo eso era una sombra. Y miren, una sombra, si yo hago aquí, ahí atrás, es una sombra, ¿no? Eso no es una sustancia. Esto es la verdadera sustancia que se proyecta en esa sombra. Es decir, que todo esas ceremonias que el pueblo judío vivía, era una manera, ¿sí?, de señalar lo que habría de venir. Y ahora habiendo llegado Cristo, por lo tanto, no podemos caer en el error de seguir practicando aquellas cosas para nuestra salvación. Entonces, cerrando el pensamiento, hay un pasaje que en algún momento podemos referir, pero vamos a mencionarlo solamente para cerrar la idea de la sombra, ¿no? En Hebreos nosotros encontramos dos pasajes que se menciona sombra. Uno está en el capítulo 8 de Hebreos, el versículo 5, y dice así. A ver, 8.5, dice acá. Lo cual sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahora, aquí Jesús habla, Pablo habla de que Jesús es mediador de un mejor pacto. Y de eso está hablando también Pablo en Colosenses. Cristo trajo un nuevo sistema, donde ya usted no necesita un corderito para ir a expiar su pecado. El Cordero de Dios ya fue sacrificado. Y su sangre es suficiente en sus méritos para traer salvación al que cree. Ahora, dice aquí que es sombra. Y como dijimos, la sombra no tiene una sustancia, sino que es una proyección de sustancia. Toda esa ceremonia era una proyección, una sombra de la sustancia de las realidades celestiales. ¿Y cuáles son esas realidades celestiales? ¿Cómo las podemos palpar? En la persona de Cristo. Su vida, su ministerio y su reino. Todo eso prefiguraban aquellos ritos, aquellas normas. Entonces, queridos, cerrando el pensamiento, Pablo dice en el versículo 17, y vamos a volver a leerlo porque así lo cerramos ya, y dice lo siguiente: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir en el futuro, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, el cuerpo que proyecta esa sombra, esa es la sustancia de Cristo que proyectaba esa sombra en esas ceremonias. Por lo tanto, querido, nosotros tenemos que quedarnos con la sustancia, no con las sombras. Nosotros tenemos que escuchar el mensaje que Pablo nos trae en este tiempo. ¿Y saben por qué, queridos? Porque hoy también existen muchas personas que son llevados lamentablemente a este tipo de engaños. Porque vivimos los tiempos del engaño. El Señor Jesús fue categórico, que los engaños van a ser de tal manera que aún el enemigo de Dios intentará engañar a aquellos que son sus escogidos.
Entonces, ¿con cuánta más consideración debemos prestar atención a estas palabras que encontramos aquí en el libro de Colosenses? Todo aquello que quite la sustancia, el que nos quite a Cristo. Todo aquello que reemplace a Cristo en su acto salvífico, sea lo que sea, una figura, lo que usted cree, la energía, todo aquello que hoy está tan en boga en nosotros, es una mezcla de ideas y conceptos espirituales que están allí dando vuelta y que de alguna manera quiere pegarse a nosotros. Como mencioné ya varias veces, carta, horóscopo, vas a encontrar personas que creen si caminan tantos kilómetros que va a ocurrir algo. O sea, lo que sí me demuestra es que tienen fe. Y eso es sumamente bueno, extraordinario. Pero ¿cuál es el peligro? El peligro es que esa fe no está puesta en el Salvador. Y es por eso la importancia que usted y yo hablemos de Jesús. Hablemos que Jesús es la verdad, la vida. Es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Para que las personas encuentren a Jesús como su Salvador y le entreguen su vida. Yo no sé si hoy en tu vida vos estás esclavo de algún tipo de... No sé si estás poniendo tus ojos en qué. No lo sé. No sé en qué estás poniendo tu fe. A veces encontramos, pasa esto y así vas a recibir la bendición. Querido, la bendición ya la recibimos en Jesús. Ya la recibimos en Jesús. Ahora uno puede discernir la intención de la persona de querer hacer un bien. Claro que sí, hay una buena intención. Por eso necesitamos hablar más de Jesús y levantar más a Jesús en nuestra vida y en los lugares donde nosotros nos movamos. Pablo tenía una preocupación santa para que los creyentes colosenses no se desvíen del camino de Jesús. Ellos se habían encontrado ya con Jesús, estaban completos en Él, y ahora venían estos a querer sacarlos de su comunión con Cristo con un montón de ritos y formas. De ti depende. ¿A quién le vas a creer? ¿A Jesús o a todas esas formas que hoy se nos presentan a nosotros como formas de salvación? Vamos a orar. No sé si aquí compartiste algo más. Vamos a seguir orando, por supuesto, claro que sí. Gracias por todo lo que ustedes están escribiendo, ya sea que estén de acuerdo o no, yo las acepto con amor y cariño. Bueno, vamos aquí, estamos aquí orando por Juan, lo tenemos aquí a Juan, así que seguimos orando por Juan. ¿Qué más aquí? Un saludo para todos ustedes, queridos. Vamos a incluir aquí a Erika y José, que estuvimos charlando ahí con una hermana, la salud de ellos. Bueno, un saludo para todos ustedes. Yo aquí los veo que hay un lindo grupo, que Dios los bendiga y vamos a orar, ¿les parece? Como siempre me gusta poner una musiquita de fondo que me ayude a concentrarme, ¿sí?, en la oración.
Hermanos queridos, la oración que vamos a elevar, nosotros nos consideramos simplemente instrumentos. No hay en nosotros ningún poder, no hay aquí algo milagroso en la oración de un pastor o de un creyente. Sí, oramos a un Dios poderoso, a un Dios amante, a un Dios que está con los brazos abiertos para recibirnos. Y yo quiero invitarte en esta noche a que tu oración sea de una entrega profunda a Jesús. Y como te dije, si hay algo que te tiene atado, que quita a Jesús de tu vida, quizás no sea una ceremonia, ni sea un cuadro, ni nada de alguien que consideres que es un santo, quizás sea actitudes, pensamientos, ideas que hay en tu corazón y que no están dejando que Jesús sea el centro de tu vida y que produzca en ti la permanencia de la salvación. Es el momento para hablar con Jesús. Mientras yo voy orando, habla a Jesús. Lucha con Él. Así como Pablo luchaba con todas estas falsedades, intentando que los colosenses no se desvíen. Lucha con tus pensamientos. Lucha con tus emociones, con tus actitudes, con tus hábitos. Pero no luches solo. Trae a Jesús para que Él pelee por ti esa batalla. Él es el único que puede sacar la presencia del mal en nuestro corazón. La presencia del pecado, la condenación del pecado. Es el único que puede darnos una nueva visión de vida, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Es el único que puede calmar mi dolor, mi angustia, la soledad. Sí, la compañía de otros seres humanos son buenas. Pablo lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, qué bien hiciste conmigo cuando viniste a verme. Si viene un ser humano a fortalecernos, alabado sea el nombre del Señor. Dios los manda. Pero quizás en este momento nadie te dé un abrazo. Nadie te llame. Quizás hasta estás pensando, ¿existo para alguien? Para Dios sí. No dudes de eso, querido. Nunca dudes de eso. Quizás estás pensando, estoy en un pozo muy profundo, depresivo, angustiado. Esta crisis me encontró en medio de un conflicto conyugal, un conflicto laboral, una crisis económica que se ha profundizado. Jesús es la solución. Sí, es muy fácil, Francisco, decir Jesús es la solución. Bien, es que es la solución. Solamente que Él tiene su tiempo para llegar a nosotros. Oramos al Señor. Querido Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias, Señor, porque
Tú eres el único que puede juzgar nuestro corazón. Eres el único que puede traer un verdadero significado a nuestra vida espiritual. Eres el único que puede traer vida a nuestra oración, vida a nuestro estudio de la palabra, vida en aquellas acciones de amor que haces a través de nuestras vidas. Oh Señor, en este momento estoy unido con un lindo grupo de amigos, personas de carne y hueso como yo, y también sabemos que tú, Señor, puedes entendernos mejor porque te encarnaste para identificarte con nuestras necesidades. Por eso, Señor, queremos en esta noche darte toda la gloria, toda la gratitud por ser nuestro intercesor, por ser ese Dios dispuesto, por ser un Dios justo, pero también lleno de misericordia. Y es por eso, Señor, que nos atrevemos, nos tomamos el atrevimiento de expresarte clamores y peticiones que hay en el corazón de muchas personas. Señor, en este momento quiero rogarte por las personas que están enfermas. Orar, Señor, por nuestra querida hermana Erika aquí de Centenario, por nuestro hermano José Lizama. Orar por Humberto Jaque para que tú, Señor, traigas alivio a sus necesidades. Seguimos orando, Señor, por Juan Canizares, por su salud. Oramos por la salud de Delma. Oramos por la salud de Alicia García, de Gustavo y de Gabriel. Oramos, Señor, por Emilia Costas. Oramos por Débora, nuestra querida hermana, para que tú sigas fortaleciendo su vida y ayudando a salir de esta situación de salud que tiene. Oramos, Señor, por la salud y el bienestar de nuestro hermano Gustavo Viña. Oramos por el doctor Sartore, por Emanuel, quien tuvo un accidente. Oramos también por Pablo y Teresa, que también tuvieron un accidente, Señor. Te ruego que los sostengas y los ayudes a salir de este tramo amargo que les toca vivir en estos días. Te ruego que les des mente positiva, mente alegre, a pesar de las pruebas que están teniendo, Señor. Que ellos puedan sentir el abrazo y la ternura de tu presencia en sus vidas, Señor. Oramos por aquellas personas que han perdido seres queridos, Señor. Tengo aquí a mi tío Juan Gregorio Gro, también a la hermana Ivone de México, que ha perdido a su hijo en estos días. Señor, oro por ella, por Juan, por otras personas que sabemos que también han perdido seres queridos, para que la esperanza sea que ilumine sus vidas, la esperanza en Cristo Jesús, su retorno, traiga fortaleza, traiga renuevo de pensamientos y emociones a sus vidas. Señor, oramos por aquellos hijos que un día gozaron de tu presencia y por cuestiones de sus propias decisiones han tomado otros caminos. Señor, tú lo tienes en tus manos de amor. Y somos conscientes que en ti están los recursos inagotables
de tu omnipotencia. Y queremos, deseamos, anhelamos que a través de esta oración, Señor, puesta nuestra fe y nuestra confianza en ti, podamos dar una vueltita a esa puerta donde están todos esos recursos inagotables. Pero, Señor, hay certeza en nuestro corazón de que estás trabajando en ellos todos los días. Señor, oro también por los matrimonios que están en crisis, que están separados por circunstancias diferentes. Que tú, Señor, los sostengas a pesar del tiempo y la distancia. Que sostengas a los hijos por la separación de sus padres en la distancia. Y, Señor, quiero rogarte una vez más por la situación del mundo. Hay una situación que a veces es desesperante para muchos. Impotencia. Pero sabemos que estás obrando, Señor. Estás haciendo una extraña obra en este mundo. Por eso, Señor, quiero entregar esta oración en tus manos de amor. Queremos confiar en ti. Queremos confiar en ti, Señor. Porque tú eres el que respondes conforme a tu absoluta soberanía. Y lo que tú decidas, lo que salga de tu absoluta voluntad, con gozo, también debemos aceptarla, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos, que Dios me los bendiga. Que Dios les llene a ustedes de su paz, de su gozo. Quiero saludarlos a todos ustedes. Aquí hay un lindo grupo de personas que les agradezco por su compañía y nos encontramos. Dios mediante mañana, 9:30 de la mañana, para seguir estudiando este tema tan hermoso de la justicia de Dios en nuestras vidas. Descansa, duerme bien las horas, come bien si puedes, si necesitas ayuda, comunícate conmigo. Si quieres estudiar la Biblia, comunícate conmigo. Si necesitas charlar, mándame un mensajito aquí por este medio, o poneme tu número de WhatsApp para que yo me pueda comunicar contigo. Estamos aquí para apoyarnos. Yo agradezco de corazón a aquellos que me escriben, me llaman, me preguntan: ¿cómo estás, Francisco? Qué lindo. Sé que estoy en las manos del Señor, pero qué bien que hace. Que Dios te bendiga. Que Dios te acompañe en este día y que te dé mucha, mucha paz en tu corazón. Nos vemos, Dios mediante, mañana. Chao.